Bueno, pues ahorita en lo que recogen los diezmos, ahorita van a estar pasando mis hermanos a recoger las ofrendas y los diezmos. En lo que nos preparamos para dar el tema de hoy, la prédica de hoy. Bueno, pues yo quiero darles primero que nada la bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, por ser fieles en su participación a esta iglesia, Nueva Visión Bethesda. El día de hoy yo les voy a estar compartiendo el tema, porque como ya saben, nuestros pastores andan fuera. Ellos andan ahorita en Zamora. Les mandamos un cordial saludo de parte de toda la congregación. Les queremos, les amamos y les extrañamos mucho también. Ellos andan ahorita en Zamora, en la iglesia madre, le llaman ellos, Nueva Visión Zamora. Están allá, ellos hacen un culto especial cada año, cada diciembre, y los pastores participan en ese culto. Ellos viajan 2 o 3 veces al año para allá. Y el día de hoy, pues nosotros como congregación no pudimos acompañarles, pero nos quedamos a cargo del servicio aquí, y yo a nombre de ellos quiero agradecerles a cada uno de los que hemos prestado para los servicios, porque el plan de Dios es ese, que cuando el pastor no está, pues se queda la congregación al respaldo, ¿verdad? Y nosotros como congregación, ¿qué es lo que hacemos? Respaldamos a los pastores ahorita que ellos no están, y ellos nos dejan algunas actividades, nosotros las llevamos a cabo. Y les reitero, quiero agradecerles a cada uno de los que nos han apoyado, aquellos que nos llegaron temprano en este servicio, para que este lugar esté agradable para aquellos que nos visitan, a lo mejor aquellos que son nuevos o aquellos que ya llegan un poquito más tarde. Pues siéntanse a gusto, siéntanse como en familia. Y bueno, pues el día de hoy yo voy a hablarte de un tema. Yo le puse como título a mi enseñanza del día de hoy: la obediencia y el sacrificio. Yo no sé, o quiero dejarte esto, el que tú pienses, el que tú razones para ti qué es lo que pesa más, ¿verdad? ¿Pesa más el sacrificio que haces o está más presente la obediencia que tienes hacia Dios? Muchas veces decimos, bueno, estoy sacrificando mi tiempo, estoy sacrificando mi dinero, estoy sacrificando mi familia, pero créeme que cuando tú lo ves así como un sacrificio, siento que el valor se pierde. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos hacer ya en familia de Cristo, o como cristianos, si lo quieres llamar así, cuando tú recibes de Cristo, esto viene, o sea, el sacrificio tiene que nacer como de tu corazón. Ya no tiene que ser un sacrificio, sino tiene que ser como por fe, por obediencia. Eso es lo que pesa más, la obediencia. Y te voy a invitar a que me acompañes, por favor. El día de hoy te voy a platicar de 2 historias que sé que ya las conoces. La primera historia que vamos a ver viene en el libro de Samuel, primero de Samuel 15, del 1 en adelante. Si estás ahí, acompáñame con un amén. Y la palabra de Dios en el texto de arriba dice: Saúl desobedece y es desechado. A lo mejor tú has escuchado muchas veces la historia de Saúl. ¿Alguien aquí ya ha escuchado o leído la historia de Saúl?
Amén. Esta historia es muy conocida, ¿verdad? Y créeme que yo estudio esta historia y como que tiene como que varios contrastes. Vamos a empezar a leerla y ahorita vamos a ir cambiando, pues ahora sí que puntos de opinión. Bueno, el texto dice, el título dice, Saúl desobedece y es desechado. La palabra de Dios dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Aquí la palabra de Dios nos dice que Saúl fue el primer rey que mandó Jehová a ungir en el pueblo de Israel, porque como muchos sabemos, el pueblo de Israel no tenía reyes, tenía jueces. Entonces el pueblo de Israel ya estaba cansado de tener jueces, ellos querían tener un rey, alguien que los gobernara. Y el pueblo lo pidió así, y Jehová mandó a Samuel a que ungiese por rey a Saúl. El 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec destruyendo todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, aquí vemos en la palabra de Dios que a Saúl lo ungen por rey. El tiempo pasa y después Samuel va hacia Saúl y le da la orden que Jehová le había dado. Y él le da la orden de que vaya al pueblo de Amalec. Él era el rey de Amalec, que vaya y hiera a Amalec y destruya todo lo que tiene. Esa fue la orden que Jehová envió a Saúl, que destruyese todo lo que había en ese pueblo. En el 3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y abuelos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, quería que destruyera todo el pueblo, que no dejara a nadie vivo, incluso a los bebés de pecho, aquí lo menciona, animales, a todo, que ese pueblo quedara, que esa tierra quedara sola, que no quedara nadie en ese pueblo. Entonces vemos que dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Bueno, aquí hay algo muy interesante, que aquí vemos que ya de la orden que recibió Saúl de parte de Jehová, que fue que destruyera a todo el pueblo, aquí en el 7 nos recalca y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. En el 8 nos dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Tomó vivo, o sea que no lo mató. Cuando a él se le había dado la orden de matar a todo lo que estuviera en ese pueblo, principalmente a Amalec. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, aquí en el versículo 9, en el versículo 9, ¿qué error o qué error vio que cometió Saúl? Para empezar, no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Para empezar, dice que dejó vivo a Agar, al rey de los Amalek. El segundo dice que él y el pueblo perdonaron a Agar, pero a él no tuvo instrucciones de perdonar a nadie. O sea, él, ¿quién le dijo que podía perdonar? Él no era nadie para perdonar a nadie. Entonces ahí dice que él perdonó, él y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas. O sea, él apartó, él llegó a ese pueblo y dijo, te voy a perdonar y voy a perdonar lo mejor que tienes, tus ovejas, tu ganado. Y a él no se le dieron esas instrucciones. A él se le dieron instrucciones de destruir todo. En este pasaje, en este versículo, vemos que la intención de Saúl a lo mejor era buena. Él pensaba en sí que la instrucción, que lo que él había hecho hasta ahorita era bueno. Porque él dijo, bueno, no voy a perdonar la vida acá y voy a apartar todo lo bueno que tiene, todo lo mejor de su ganado, de su tierra. Y no creo que Jehová se enoje conmigo, no creo que Dios se enoje conmigo porque estoy haciendo algo bueno. Ante los ojos del pueblo estoy haciendo algo bueno y le voy a darle gusto a Dios. ¿Por qué? Porque Él me dijo que hiciera algo, pero aparte lo mejor, aparte lo bueno, y a lo mejor todo eso que yo decidí no terminar con esto, le va a servir a otra gente. Bueno, continuamos con la lectura. Y dice, el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate que para que Dios haya dicho estas palabras, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Creo que Dios tenía toda la confianza en Saúl. Y déjame te digo que así como Dios tiene puesta la confianza, tuvo la fe puesta en Saúl, así mismo la pone en nosotros. Así mismo el Señor pone la confianza porque Él sabe que podemos. Él sabe que lo que Él nos demande lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él de nuestro lado. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió al lugar. Vino después Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido. ¿Cumplió? Sí. No lo hizo. O sea, él cumplió en su pensar. Exacto. Pero a los ojos de Dios cumplió. No lo hizo. Y él dice estas palabras, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas en que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl,
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, sí. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Porque él ante sus ojos había hecho algo bueno, pero ante los ojos de Jehová no, porque Jehová le había hecho un mandato y él no lo respetó. Él no cumplió con el mandamiento que a él le mandaron. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová, que Jehová me dio, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, vemos aquí en esta historia, para empezar, Samuel creyó que hacía lo correcto, pero no lo hizo, porque a él se le mandó a hacer algo y no lo hizo. Es como, por ejemplo, nosotros, que ahorita nos quedamos a cargo de... A nosotros los pastores nos dieron unas instrucciones. A nosotros nos dijeron, llegan temprano, abren el local, hacen la oración de todas las mañanas, empiezan el servicio de limpieza, posteriormente empiezan sus alabanzas, la prédica, anuncios, y a lo mejor a nosotros se nos hubiera hecho fácil decir, bueno, no están los pastores, vamos a llegar a las 10:30, hay que llegar a 10:30 y que no se van a dar cuenta. Pero ¿crees que hacer eso hubiera sido lo correcto? No, por más sencillo, porque uno puede decir, no, pues ¿qué tanto es media hora? Media hora nos da todavía para pasar a almorzar, pasamos a comprar, no sé, algo que se nos olvidó, llegamos, abrimos, hacemos todo rapidito, así que ellos no se van a dar cuenta. Pero ¿sabes qué? Puede que ellos no se den cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y Dios está midiendo el grado de obediencia que tenemos nosotros, aun cuando los pastores, que son nuestras autoridades, no están. Y eso lo demanda, Dios lo va a demandar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos han estado dando ejemplo. Ellos son los que nos dan el ejemplo de cómo servir, de cómo hablar. Ellos son los que nos dan el ejemplo de todo lo que se tiene que hacer, todo lo bueno que tienes que hacer. Y a ellos se los demanda Dios. Entonces, ¿cree que sea justo que por malas acciones de nosotros, ellos se les demande por una mala actitud de nosotros? No es justo, ¿verdad? No es correcto. Y así como Dios tiene la confianza en nosotros, ellos también la tienen, porque ellos nos delegan, nos dejan al cuidado de este local, de esta congregación. Ellos se van confiando en que nosotros podemos hacerlo, y claro que podemos porque ellos nos lo han enseñado así. Bueno, continuando con la historia de Saúl, vemos que él creyó que había hecho lo correcto, pero para empezar, lo que la palabra de Dios nos dice, que todo lo que él apartó, lo ofreció como sacrificio a Jehová. Pero realmente a Dios no le interesaba un sacrificio. A él lo que le interesaba era la obediencia. Porque aquí vemos en el versículo 22 que nos recalca y dice, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, tengo que ir a la iglesia, voy a sacrificar mi tiempo,
voy a sacrificar dinero que a lo mejor no tengo mucho, pero pues tampoco me sobra. Voy a sacrificar una reunión familiar que hace mucho que no veo a mis familiares y se van a reunir a las 11 de la mañana y no voy a estar ahí. Pero créeme que cuando tú haces las cosas de corazón, cuando haces las cosas diciendo, bueno, no es más que el sacrificio, sino es la obediencia hacia Dios. Porque al momento de uno recibir a Cristo, sabes que eso tiene que venir, eso tiene que fluir, eso lo tienes que hacer con amor a Dios y no con pesar. Bueno, vemos ahí mismo en el libro de Samuel que toda desobediencia te lleva a una consecuencia. ¿Cuántas veces, igual poniéndolo en nuestra vida diaria, ¿verdad? No hemos desobedecido, no hemos hecho lo que a nosotros nos da la gana y siempre viene una consecuencia. Siempre hay una consecuencia, ¿por qué? Porque no estás haciendo lo correcto. Porque ante tus ojos haces lo que está bien, pero realmente está bien lo que uno hace a escondidas o lo que uno hace sin consentimiento de Dios, porque créeme que cuando haces todo con el consentimiento de Dios, todo te sale bien. Cuando no lo haces con el consentimiento de Dios, algunas veces las cosas fracasan. Y vemos aquí mismo en el libro de Samuel, más adelante dice, porque Saúl tuvo su consecuencia. Saúl, por la desobediencia que hizo ante los ojos de Dios, él tuvo una consecuencia. Y vemos en el capítulo 14, dice que, no, en el 16, vemos que dice que, ay, ahora ya me perdí, permítame. Sí, es el 16, 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Bueno, vamos a decirlo así o a describirlo así. Un castigo que él recibió por su desobediencia fue que Dios envió un espíritu maligno en él. Este espíritu maligno lo que hacía era que él atormentaba a Saúl. Saúl no podía dormir, Saúl no podía estar tranquilo porque este espíritu lo atormentaba. Lo atormentaba porque el espíritu de Jehová se había apartado de él. Entonces él ya no estaba respaldado por Dios. Él por su desobediencia tuvo que pagar las consecuencias. Y este espíritu le siguió hasta los últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice que él cometió un error, sí, pero yo creo que hubiera bastado con que él se hubiera disculpado, con que él hubiera pedido perdón a Dios. ¿Y sabes qué? Que no lo hizo. No, él no pidió perdón a Dios por lo que hizo, sino que al contrario, quiso justificar lo que él había hecho. Quiso justificarse de lo que él había hecho y a lo mejor si él hubiera pedido perdón o se hubiera disculpado, hubiera doblado sus rodillas a Dios y le hubiera dicho, perdóname porque he cometido un error, pero no lo hizo. Él no lo hizo y a causa de esa desobediencia, él tuvo una consecuencia. Y vemos igual en la vida de nosotros que muchas veces tenemos consecuencias en nuestra vida a causa de nuestras malas acciones. A veces cometemos errores y en vez de tratar de remediarlos, queremos justificar lo que hacemos mal. Queremos justificar el cómo nos comportamos, el cómo hablamos, a lo mejor
el no perdonar a alguien, porque créeme que eso también, el perdón también es parte de una obediencia, porque cuando hay gente que te daña a ti y tú no lo perdonas, a lo mejor esa persona está como si nada, pero si tú lo perdonas, tú estás tranquilo, tú ya estás en paz. A lo mejor a aquella persona después le puede venir la consecuencia, pero si tú perdonas a esa persona que te dañó, a esa persona que te hizo mal, créeme que vas a ganar mucho. Vas a tener una paz, vas a tener una tranquilidad y sobre todo, ¿sabes qué? Que vas a estar honrando a Dios con ese perdón. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que tenemos que amar a nuestros prójimos. Y si no lo hacemos, pues realmente nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos. Bueno, vemos esta historia que dice que Samuel desobedeció y créeme que a lo mejor con el tiempo a lo mejor él pudo haber dicho, ay, la regué, y a lo mejor se pudo haber arrepentido, pero nunca lo manifestó, nunca lo dijo, nunca pidió el perdón que era necesario, y a raíz de eso, de su desobediencia, viene él fue destituido de ser rey, porque él ya había sido ungido por rey. Cuando él comete este error, a él lo destituyen de ser rey. Imagínate que después de tener todo a tus pies, de tener todo lo que te puedas imaginar, no sé, dinero, plata, oro, ganado, tierras, de tener un pueblo que te respaldaba a no tener nada. Después se levantó otro rey que fue David, y a raíz también de esta desobediencia, pues David fue ungido, pero Saúl no lo aceptaba. Saúl se empeñó en querer hacerle mal a David, aun cuando David, la palabra de Dios nos dice que David tocaba el arpa. Y cuando Saúl fue condenado, ¿verdad?, por estos demonios que le atormentaban, cuando David tocaba su arpa, él se calmaba, él quedaba tranquilo. David empezaba a tocar su arpa y la melodía de esta arpa calmaba los demonios de Saúl. Era como, es que no sé cómo puedo decirles, que tocabas y escuchabas la melodía y como que todo se parara, los demonios se tranquilizaban y no lo atormentaban más. Pero cuando él dejaba de tocar, él volvía a lo mismo. Y aquí la historia nos dice que más adelante, pues David era perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David, ¿por qué? Porque le había quitado su reinado. Y ciertamente no se lo quitó, él lo perdió. Él perdió esa oportunidad de reinar, él perdió esa oportunidad de servir a Dios más que nada. Vemos que la obediencia es algo muy importante, es algo que realmente tenemos que hacer nosotros. Aún ahora hay que ser obedientes a la ley de Dios. Vemos en el capítulo de Proverbios, capítulo 3, del 1 al 4, que dice, tiene como texto de exhortación a la obediencia. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La palabra de Dios nos enseña que el obedecer es una elección que nosotros tenemos. Es algo que solo nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. La palabra de Dios también nos dice que Dios nos ha dado el libre albedrío. Tú tienes tú eres el único que puede decidir si haces lo bueno o haces lo malo.
pero también nos enseña que la obediencia es lo primero, que pesa mucho la obediencia. Entonces, cuando no obedecemos, siempre hay consecuencias, aún para los niñitos, para cuando estamos pequeños, cuando no obedecemos a la mamá, ¿qué pasa? Nos regañan, nos dan un chanclazo, y así vamos de nivel en nivel, vas creciendo y el castigo va siendo como un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Entonces, el castigo va siendo más grande. ¿Por qué? Porque tu nivel de desobediencia también va aumentando. O sea, empiezas por algo pequeño y lo vas aumentando, lo vas aumentando, lo vas aumentando, al grado en que llegas y cometes este tipo de errores, y créeme que a veces las consecuencias son tan grandes, son tan grandes y difíciles de llevar. Vemos este ejemplo de desobediencia por parte de Saúl. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes también al libro de Génesis 22. Y aquí vamos a ver una historia que es realmente todo lo contrario a la de Saúl. En Saúl vemos que a él se le fue ordenado algo, él hizo lo que él creyó que era lo correcto, él hizo lo que él creyó que era lo bueno ante los ojos de Dios, pero realmente lo que a Dios le importaba era la obediencia, no el sacrificio que él estaba haciendo. Vemos, te voy a invitar ahora a Génesis 22, perdón, del 1 en adelante, y dice la historia así. A lo mejor también, esta es una historia muy, muy conocida también, al igual que la de Saúl, y yo sé que ya te la sabes, pero te voy a leer desde el 22 en adelante. Dice la palabra de Dios así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: he aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos que Jehová, igual que a Saúl, él le habla a Abraham y le dice: llévate a tu único hijo, al único hijo al que amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo quiero, bueno, mejor dicho, yo no quiero ni imaginarme la vulnerabilidad de Abraham en este momento en el que Dios, porque Dios le hablaba directamente a él, en el que Dios le habla y le dice: imagínate que estás en el lugar de Abraham y Dios te habla y te dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué será lo primero que a ti se te viene a la mente? Miedo. O uno puede decir: no, ¿por qué voy a ofrecer a mi hijo? Que lo ofrezca a alguien más. ¿Yo por qué te lo voy a ofrecer? Y yo, bueno, creo que nosotros como padres siempre esperamos lo mejor para nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Entonces, imagínate que lleguen y te digan: no, tienes que ofrecerlo, tienes que sacrificarlo. En pocas palabras, matarlo. O sea, me imagino el grado de, a lo mejor hasta de miedo o de frustración que llegó a sentir Abraham en estos momentos. Y dice, el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, aquí vemos que igual Abraham se levanta. Abraham, aquí no, bueno, la palabra de Dios no nos dice que tuvo ninguna objeción. Él acató las órdenes que a él se le dieron, se levantó, arregló su asno, llevó incluso leña para el holocausto, y agarró también a su hijo y descendió. Y después dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos:
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó con su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos juntos. Aquí vemos que tanto Abraham como Isaac ya estaban conscientes de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, y también podemos apreciar aquí en la palabra de Dios que ni Abraham ni Isaac se opusieron a este sacrificio que Jehová les había encomendado. Y bueno, vamos al versículo 7 y dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, que iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bueno, aquí vemos en este capítulo que Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo. Isaac no lo sabía. Isaac no sabía que iba a sacrificar a su hijo, y él decía: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Porque él vio la leña, él vio el fuego, pero él nunca se imaginó a lo mejor que él iba a hacer el sacrificio. Él iba a ser el que iba a ser ofrecido el sacrificio. Y vemos en el versículo 11 en adelante que dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el hombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bueno, aquí vemos que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, porque vemos que aquí pasa realmente todo lo contrario, ¿verdad? En la otra historia. Aquí cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo y ya tenía el cuchillo en la mano, y a su hijo dice que lo tenía atado, el ángel de Jehová aparece y evita que Abraham mate a su hijo. Pero a cambio de esto, el corderito que estaba atorado fue el que fue sacrificado. Entonces vemos que cuando uno se sacrifica, cuando uno obedece los mandamientos de Dios, Dios siempre llega con cosas nuevas. Dios siempre nos sorprende, como aquí a Abraham. Él pensaba que se iba a quedar sin su único hijo, y realmente Dios vio el grado de obediencia al que estaba sufriendo Abraham, porque ese grado de obediencia, créeme que a lo mejor pues nadie lo tendría. A la primera decidirte a matar a tu hijo porque se te ordenó. Y vemos que aquí también, así como en la historia de Saúl, que a él cuando él desobedece, a Saúl se le añade algo malo por la desobediencia que él cometió. Y vemos que aquí en la historia de Abraham, Dios le dice que lo va a bendecir por su obediencia. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
Entonces la descendencia de Abraham fue todo lo contrario a la descendencia de Saúl, porque en la historia de Saúl vemos que él muere y sus hijos fueron también asesinados, uno en uno, asesinados. Y en la historia de Abraham vemos que la descendencia fue creciendo y su descendencia fue tan inmensa que no se podía recordar ni con las estrellas del cielo ni como la arena del mar. ¿Qué tan bendecido fue en este tiempo, en este momento Abraham? Y así mismo yo te invito a que nosotros seamos como ese Abraham y no seamos como Saúl, que obedezcamos los mandamientos de Dios, que pongamos siempre primero a Dios y sobre todo que respetemos también las autoridades que Dios nos ha delegado, porque créeme que toda autoridad que tenemos es delegada por Dios. Lo hemos aprendido también aquí, incluso aún tu jefe, tu trabajo, tus padres, hasta nuestro presidente ha sido delegado por Dios. Toda autoridad, haga lo bueno o incluso a veces lo malo, uno tiene que someterse a esa autoridad. Uno tiene que obedecer la autoridad que nos han delegado. Y quiero invitarte también a Hebreos 13:17. Y la palabra de Dios dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces yo te voy a invitar de una manera especial y atenta a que honremos a nuestros pastores, a nuestras autoridades que tenemos, porque ciertamente ellas han sido delegadas por parte de Dios. Toda autoridad ha sido delegada y nuestra responsabilidad es obedecerlas en todo momento. Y bueno, yo con esto, estas pequeñas historias de Abraham y de Saúl, voy a terminar y voy a dejar el lugar a mi esposo Osvaldo, y él va a terminar con una conclusión esta palabra. Muy buenas tardes, ya después de casi varios movimientos, ya tiene sueño. Sí. Simplemente aquí lo que se hablaba del tema era el sacrificio y la obediencia. Este tema viene en una clase que nos impartieron hace un tiempo que se llama Autoridad Espiritual. Esta clase es muy interesante, es bonita, pero a su vez es muy, muy peligrosa, porque para entenderla está complejo. Es un ejemplo, es lo que uno cree. Es lo que uno cree, va caminando así. Yo soy cristiano, yo me bautizo, yo obedezco en algunas cosas. Y autoridad espiritual es lo que Dios dice. Siempre choca, porque lo que tú estás haciendo es en contra de lo que Dios tiene establecido. Aquí se habló de sacrificio de obediencia, aquí también se habló de autoridad espiritual. Aquí es la rebelión también. Y el inicio de la rebelión viene en Isaías 14:12. Leeré este versículo. Voy a ser breve porque me dejaron poco tiempo. 14:12, Isaías, la palabra de Dios dice: ¿cómo caíste del cielo como un cero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de reunión me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí el querubín, que es el ungido de Satanás, quiso ser igual a Dios y ofendió su autoridad. Se dice que ofender la autoridad de Dios es muy, muy peligroso, es más peligroso que ofender su santidad. Se ofende su autoridad y, pues, como aquí vemos,
no tuvo perdón. Su destino ya está escrito en el libro del Apocalipsis, de que será arrojado al lago de fuego y terminará ya ahí. Eso es un poco, no es poco, es muy difícil, porque también hablando en cuestión de lo que hablaron de Saúl, simplemente Saúl tenía que obedecer lo que se le dijo. Obedece lo que se te dice, mas no hagas lo que tú crees conveniente para los demás. Si el pastor me dice, oye, haz esto, haz lo otro, se hace como se dice, pero si yo en mi mente digo, pero si yo hago de más, si al pastor no le agrada, o si no fue lo que me mandó a hacer, simplemente en este caso se tiene que hacer lo que se escucha. El pastor recibe indicaciones de parte de Dios, él las comparte a la congregación. Pues, los miércoles se llama día de entrenamiento, porque venimos a entrenarnos para hacer lo que Dios nos pide. Y otro caso, pero ahora de la obediencia viene en Hebreos 10:5. Porque si ahorita que está hablando de los sacrificios, de los holocaustos, aquí dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, el holocausto y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí en este Cristo está diciendo que Dios ya no le complacían los sacrificios que la gente le ofrecía por los pecados. Por eso se le preparó a él un cuerpo para él venir y ser crucificado y limpiar el pecado de las personas por él mismo. Y bueno, aquí en Filipenses 2, del 5 en adelante, vemos que la mayor demostración de obediencia la hizo Cristo Jesús. En el universo no hay una obediencia tan grande como la que aquí se registra. Así como aquí se registra, les voy a leer este versículo, este capítulo, donde dice: haya pues entre vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre no estimó ser, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la voluntad de Dios. Y aquí el 8 dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Señor Jesucristo no vino a este mundo que Él haya dicho, yo quiero ir a la cruz. Él fue a la cruz a pagar por los pecados, obedeciendo la voluntad de Dios. Porque en la oración que hizo en Getsemaní, donde dice, si es posible, Padre, que pase esta copa, pero inmediatamente Él dice, pero más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo Jesús se apegó tanto a la voluntad de Dios Padre, que por eso fue a la cruz a morir por los pecados. Él siempre estuvo siguiendo la voluntad de Dios. Por eso Él dice que Dios lo exaltó y ahora Él es el que tiene potestad en el cielo y la tierra, y Él es el que va a venir y nos va a juzgar, porque todos compadeceremos ante el trono de nuestro Señor Jesucristo por las cosas buenas y malas que hagamos. Es como dice, yo vengo en breve y traeré conmigo el galardón para darle a cada uno según sean sus obras. Bueno, por aquí ya llega un poco más, pero como el tiempo ya es menos, hagamos una oración para
terminar este tiempo. ¿Se pueden poner de tiempo, por favor? Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este privilegio que tienes con nosotros para subirnos, Señor, aquí a exponer sobre tu palabra, para hacer una prédica, Señor, a lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido por medio de nuestras autoridades. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que no sea la primera vez, que sea la primera de muchas veces que nos permitas estar aquí, humillados, Señor, ante ti, que nosotros podamos representarte bien y exponer tu palabra, Señor, para que llegue a los corazones de las personas, para que cada cosa que digamos, Señor, llegue a donde tenga que llegar a la persona que lo necesita. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es todo.